Pues las siglas MENA hacen referencia a menor extranjero no acompañado. Lo que ocurre es que en la realidad muchas veces nos encontramos con que estas personas realmente no son menores. Y pues muchas veces ocurre porque ni ellas mismas saben la edad que tienen o porque generalmente no vienen acompañadas con un documento como aquí puede ser el carnet de identidad, y por lo tanto pues no se sabe cuál es su edad real. Donde estuve trabajando fue un llamado campamento y se realizó debido a que este verano ha habido una llegada enorme de menas y los recursos que se dan por parte del Estado español pues no cubrían el número correspondiente con las personas que han llegado. Es decir, los centros de rápida acogida, que son los destinados para estas personas en el momento de su llegada, pues no tenían plazas suficientes para el número que había. Por ejemplo, en el centro de Buñol, que es el centro del que venían los chicos con los que yo estuve, tiene una capacidad, no sé exactamente el número, pero aproximada como de 30-40, y llegaron a ver hasta 100 y pico chavales. Entonces, pues dormían en los pasillos, en salas de usos múltiples, no se encontraban habitaciones para todos y cada uno de ellos. Entonces, la solución que pusieron fue en verano hacer diferentes campamentos y yo estuve en uno de ellos, que fue en Teruel. El campamento en el que yo estuve lo lleva la Fundación Diagrama y pues es la encargada de organizar tanto este como otros que había simultáneamente. Menores, 20 aproximadamente, que también fueron variando porque había una semana que se llevaban a uno, otra semana que traían a 3, a la semana siguiente 2 se escapaban, etc. Pero alrededor de unos 20. El grupo de personas con el que yo estuve trabajando eran todos chicos entre unos 13 años hasta el más mayor que tuvimos era de 26 años. ¿Por qué? Porque menores extranjeros no acompañados solo vienen hombres, no vienen mujeres, básicamente porque a ellos les preparan para venir aquí diciéndoles que tienen que saber pelear. A ellos les enseñan a pegarse, les enseñan a ser fuertes y a poder sobrellevar todo lo que pueda pasarles en el camino hasta que lleguen aquí. Y a las mujeres no les enseñan a pegar, no les enseñan a luchar como ellos dicen, por lo tanto no es una opción que puedan venir. Incluso uno de los chicos me comentaba, porque yo le pregunté acerca del tema de las mujeres, qué ocurría y demás, y él me comentó, yo quiero que venga mi hermano pequeño. Y yo le dije, pero tú tienes una hermana más mayor, ella no va a venir. Y me dijo, no, y me trató como si estuviese loca porque era como, ¿cómo va a venir tu hermana? O sea, mi hermana, no puede venir mi hermana, es una mujer, las mujeres se quedan allí. No tenía un número fijo, porque luego además podían pasar muchas cosas a lo largo del día y de hecho pasaban. Por lo tanto, por ejemplo, hubo una discusión entre dos chicos, llegó a peleas, se lanzaron sillas, hubo amenazas de muerte, hubo robos de cuchillos, de cuchillas de afeitar, y todo eso derivó en un proceso judicial porque uno de los chavales puso una orden de alejamiento contra el otro. Entonces, claro, en esos días que tenían que ir al juzgado, hablar con un abogado y con diferentes profesionales, el coordinador tenía que ir a acompañar al menor porque
además tenían que ir a una ciudad a hacerlo, no era dentro del mismo pueblo, porque ya suponía un desplazamiento, un tiempo en el que esos días de trabajo el coordinador no estaba. En el campamento éramos 12 educadores, más el coordinador, más la persona que tras varias semanas pusieron de persona de seguridad. A mí se me contrató en un principio como educadora social, pero realmente era más como auxiliar educativo, ya que yo estoy en cuarto de carrera y todavía no he terminado, por lo tanto no tengo el título de educadora. Sí que es verdad que las funciones que yo realizaba allí eran totalmente educadora y al igual que yo, mis compañeras, había de todo, había algunas que les habían contratado por estar estudiando trabajo social, aunque tampoco lo habían terminado, y sí que es verdad que otras habían terminado otros grados, como por ejemplo de integración social, entonces eran contratadas como integradoras, algunas sí que habían terminado trabajo social y eran contratadas como trabajadoras, había un poco de todo, pero en mi caso fue más bien de auxiliar educativo, aunque luego el trabajo fuese educadora. Por el día pues había una programación y se hacían diferentes actividades, o se supone que se hacían diferentes actividades, y por la noche pues los chicos tenían que descansar y entre ese periodo de tiempo de 11 a 8 de la mañana se supone que debían estar en la cama. Ahora bien, la realidad que nos encontrábamos era que por el día teníamos muchas actividades programadas, sin embargo casi siempre se hacía lo mismo. Se proponían talleres, pero casi nunca salían. Entonces sí que hacíamos algún torneo de deportes, algunas actividades de pulseras, de decoración, cuando por ejemplo teníamos fiesta del Cordero, que durante el periodo que estuve yo trabajando fueron 2, y eso era un poco por la mañana. Después tenían rato para echar la siesta hasta las 5 de la tarde o así. Se les planteaba una actividad que generalmente tampoco llegábamos a realizar y luego tenían salida autónoma, que podían ir por el pueblo y pues comprarse lo que quisiesen, porque una vez a la semana se les daba paga. Según el comportamiento que hubiesen tenido durante la semana, se les daba más o menos dinero, hasta un máximo de 5 euros. En algunas ocasiones se llevaron 0 euros, pero generalmente todos obtenían algo. Y después de la salida autónoma tenían que volver hacia las 8:30, 9, que era la hora de la cena. Cenábamos y de igual manera, según el comportamiento que les tenía a lo largo del día, incluso de la semana, tenían un rato de salida autónoma o no. La salida autónoma era hasta las 10:30 más o menos, que teníamos que ir al pueblo a buscarles porque donde nos encontrábamos estaba un poco alejado del pueblo y había que pasar por una carretera que era peligroso y la Guardia Civil nos obligaba a ir con chalecos. Entonces íbamos a buscarles, no venían y volvíamos al camping. Algunos siempre volvía, pero generalmente no. Y entonces ahí ya empezaba el turno de la noche. Los educadores que habían estado trabajando por el día dejaban de trabajar y empezaban a trabajar los de la noche. Entonces los de la noche se encargaban de, a las 11 más o menos, mandar a los chicos a sus habitaciones, y siempre había muchas discusiones porque no se querían ir a sus habitaciones, era pronto para dormir porque se habían tirado todo el día en la cama, y muchos de ellos se veían en el pueblo a pesar de que la hora de volver ya había pasado. Entonces los de la noche estaban pendientes a ver si volvían o si no. Y cuando se hacía ya muy tarde, pues también depende si nos llamaban del pueblo o si sabíamos por algún motivo que estaban consumiendo algún tipo de droga o que habían cometido un robo o cualquier otro tipo de incidente, pues llamábamos a la Guardia Civil y la Guardia Civil iba por ellos y los traía al camping. Y el resto de la noche, una vez que se quedaban ya dormidos, que a veces era muy tarde y a veces pues no tan tarde, era simplemente vigilar, porque
siempre podía pasar algo, igual a las 4 de la mañana bajaban a fumar o se iban a otra habitación o ponían la música a tope, entonces era más que nada un poco control hasta las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo esto sí que desde fuera nosotros teníamos que dar un programa, o sea, teníamos que mostrar como unas actividades programadas, con excursiones, con diferentes actividades, con horarios marcados, pero no se llegaba a cumplir, yo creo que ninguno de los días se llegó a cumplir del todo, porque por muchas actividades que les proponíamos, lo único que querían hacer era fumar, drogarse, estar solos por el pueblo, estar en la cama, con la música les encantaba, todo el día con los altavoces, y nuestra labor principal era que no llegase a haber conflictos muy graves entre ellos, es decir, mediar todo lo posible, intentar crear el mayor clima de respeto entre ellos y con nosotros, que tampoco se podía conseguir habitualmente, pero era un poco eso, y sobre todo pues enseñarles a respetar a los demás, normas muy básicas de convivencia y a lo que tenían alrededor, tanto a las personas como la comida que les ponían, las personas que vivían en el mismo lugar donde estábamos nosotros, pues un poco para simplemente poder convivir. Desde mi punto de vista hay dos puntos claves que hacen que el programa diseñado no se ejecutase bien y las actividades no saliesen. El primero es que son chicos que vienen de una cultura muy diferente, que vienen con unas historias de vida que son muy difíciles, que lo han pasado muy mal y han visto muchas cosas, pues tienen un recorrido experiencial enorme y llegan aquí a un lugar nuevo, con una cultura diferente, una lengua diferente, que les cambia absolutamente todo, todos sus esquemas se rompen, todo lo que estaban acostumbrados desaparece, todo es desconocido y nuevo para ellos. Son chavales al mismo tiempo que provienen de contextos de marginalidad total y absoluta. Sí que es verdad que en algunos casos más marcada que en otros, pero todos ellos en exclusión absoluta. Y de ahí surge el problema de que nosotros intentamos imponer una serie de actividades que creemos que les pueden ir bien, lógicamente buscando su beneficio, pero no conseguimos llegar al punto de empatía, de partir de la base de lo que ellos están acostumbrados a hacer, cuáles son sus costumbres. Yo pienso que el principal problema está una vez más en la falta de recursos. En la falta de recursos que existen una vez que estas personas llegan, partiendo de la base de que muchos de ellos ni siquiera han tenido una cama donde poder dormir. No en el lugar donde yo estuve trabajando, sino me refiero a los centros donde son acogidos. Entonces, si partimos de la base de que no tienen los bienes mínimos necesarios para poder vivir, pues todo a partir de ahí se entorpece. Entonces yo creo que es la falta de recursos sobre todo. Generalmente sí que es verdad que no hay muchos profesionales, no ya solo que estén preparados, sino que quieran trabajar en ese campo, porque no es algo precisamente agradable ni que te vaya a reconfortar en el primer día, ni en el segundo, ni en el octavo. Entonces es continuamente vivir conflictos, peleas, broncas, malestar, insultos, y es algo pues que generalmente, claro,
no gusta y no es un contexto y un ámbito fácil donde estar trabajando. Yo de los 20 chavales que tenía más o menos, solo uno era pakistaní y los demás eran todos de África, la gran mayoría de Marruecos y de Sudáfrica, Senegal y poco más. Entonces, claro, el idioma, por ejemplo, también supone un choque muy grande, porque hay algunos de ellos que llevan aquí semanas, no tienen absolutamente ni idea de castellano. Entonces es muy difícil comunicarte con ellos porque nosotros, cuando yo estuve, no había ni una sola persona que supiese árabe, ni un traductor, ni nada. Entonces sí que es verdad que algunos de ellos sabían más castellano, entonces intentábamos que ellos fuesen, o sea, ellos mismos, entre nosotros y el grupo de chicos, hiciesen de traductores, pero había con algunos que no sabían absolutamente nada. De hecho, yo les estuve enseñando a más de uno las letras, los números, cosas muy básicas. Pero claro, es lógico porque llevan muy poco tiempo. Y sí que es verdad que aprenden muy rápido, porque muchos de ellos se desenvolvían bastante bien y apenas llevaban 2 meses, pero eso supone una barrera y un obstáculo muy grande para poder realizar cualquier tipo de intervención con ellos. Desde el principio nos dijeron que nos iban a poner un intérprete, pero esa persona nunca apareció y no había un profesional dedicado a enseñarles castellano ni nada. No había, allí al final no se les daba clase de ningún tipo. Yo, en mi caso personal, sí que trataba de en algunos ratos pues hablar con ellos, de motivarles para que quisiesen realmente aprender y les enseñaba pues cosas muy básicas, las letras, los números, las partes del cuerpo porque era fácil representar y poco más. Pero tampoco es algo que le hiciesen todos los educadores ni para algo para lo que los educadores estaban preparados, por lo tanto tampoco era una de nuestras funciones en sí misma. Generalmente, como no son situaciones agradables por las que ellos han pasado y han vivido, no te lo cuentan abiertamente y no les gusta contarlo porque no les gusta recordarlo ya que les causa dolor y es algo que intentan evitar. Una vez que consigues conectar con ellos, pues muchos sí que te lo cuentan. Entonces, supongo que habrá habido historias de las que yo no haya tenido conocimiento porque no me las hayan querido contar, pero muchas otras sí. Y, por ejemplo, un chico de Sudáfrica me contaba que él había tardado en llegar a España más de 4 meses y bueno, antes de plantearse venir y demás, este chico no tenía absolutamente nada. No tenía una madre enferma, tenía una hermana que tenía algún tipo de problema que comprendí que era discapacidad física, pero no estoy 100% segura. Y él no tenía absolutamente nada. Él intentaba trabajar, pero no tenía ningún tipo de estudio, nunca había podido ir a la escuela y los trabajos que realizaba allí no le suponían ninguna remuneración económica que pudiese contribuir a su familia, con su familia. Y él vio morir a mucha gente allí, me contó que venía al principio con él y otros 3 amigos, o sea, venía con 3 amigos y que a las 2 semanas o algo así ya solo quedaban él y un amigo suyo.
Entonces estuvieron andando muchísimo tiempo, luego les engañaron y lo poco que llevaban de comida y dinero, que habían estado durante muchísimo tiempo ahorrando para poder tener algo de dinero, les robaron, les amenazaron y les quitaron todo. No sé exactamente en qué país fue ni dónde, pero le ocurrió eso. Estuvo muchos días viviendo en la calle, comiendo de las basuras, de los restos de algún supermercado, productos que tiran porque están malos, y que después de estar 22 días o algo así, creo recordar que me dijo, en la calle, hubo una mujer que le ayudó y que le ofrecía como su casa si él pues le ayudaba, le hacía la comida, limpiaba y hacía diferentes las tareas del hogar, y le dejó estar en su casa. Entonces él había caído enfermo, pero se recuperó un poco y luego pues siguió andando, consiguió montar en una patera, pero tuvieron problemas y no consiguieron. Hizo trayectos también debajo de los grandes camiones y consiguió llegar a España, pero aquí en España tuvo también justo cuando llegó, su amigo, que era la única persona que le quedaba, le mataron delante de él y a él no sabe, y él me decía, no sé por qué a mí no, yo hubiese querido que sí. Y nada, llegó aquí a España y tuvo muchísimos problemas. Él me dijo que nadie quería hablar con él, nadie le hacía caso, él no sabía cómo comunicarse porque no tenía absolutamente ni idea de castellano, ni de inglés, ni de francés, no sabía nada, no tenía nada, no tenía ropa, no tenía comida, no tenía dinero, no tenía nada. Y estuvo mucho tiempo hasta que al final, pues me imagino que ya habría alguien que le llevaría al centro y luego el centro pues ya pasó al campamento. Las historias al final tienen detrás muchísimos contextos que aquí son impensables e inimaginables, y cuando tú hablas con ellos no parece en un primer momento todo lo que han vivido, y una vez que te empiezan a contar es muy impactante. Otro de los chavales, por ejemplo, él lo único que se dedicaba cuando estaba en Marruecos era a recopilar todo tipo de drogas que encontrase por la calle, y si no era por la calle era robando, y una de dos, o las consumía él o las vendía para poder obtener algo de dinero, porque este chaval se había quedado sin familia, bueno, sus padres no lo reconocían como hijo, no habían asumido la labor de padres, por lo tanto se encontraba totalmente solo, no sé desde qué edad, pero además era bastante pequeño porque tenía 13, 14 años como mucho, y era adicto a todo tipo de drogas, sobre todo el tabaco. Generalmente todos fumaban muchísimo tabaco, ya que allí habían fumado mucha marihuana y aquí eso sí que era algo que no permitíamos, aunque muchas veces se drogaban con disolvente, pegamento, lo que pudiesen encontrar, robar o conseguir, pero no era algo que les permitiésemos. Sí que es verdad que tabaco sí, porque al final tienen una adicción muy fuerte y no se la podemos quitar ni de un día para otro ni de una semana a otra. Entonces, pues dentro de lo que cabía era como la droga menos fuerte que podíamos, entre comillas, permitir. Alcohol tampoco les dejábamos tomar, aunque tomaban mucho y muchas veces se emborrachaban, pero tampoco les podíamos controlar
porque no están en una situación como puede ser un centro cerrado, y ellos tenían permiso para tener salidas libres en las cuales hacían lo que ellos creían conveniente. Su objetivo de venir aquí es conseguir los papeles. Es el principal objetivo por el que las familias les mandan aquí y por el que ellos vienen. Ellos están aquí para eso. O sea, más allá de eso, pues son sus expectativas que tienen, más grandes, menos grandes, pero se quedan ahí. Ellos saben que es muy difícil conseguir los papeles, que no se los van a dar fácilmente, y sí que muchas veces a nosotros, por desgracia, nos sirve como herramienta para que mantengan un comportamiento adecuado. Es decir, para que no se metan en peleas, en broncas, para pues todas esas cosas, porque saben que si tienen un mal comportamiento y nosotros damos parte de eso, el proceso de los papeles se ralentiza mucho más y entonces eso les perjudica a ellos. Otros muchos tienen intención de conseguir los papeles e irse, o directamente irse. Piensan que esto, su estancia aquí en España, es una simple parte de su vida por la que tienen que pasar, porque su objetivo es llegar a Francia o llegar a Italia o a otro país. Entonces están aquí porque de su país de origen, generalmente Marruecos, tienen que pasar, es donde les pilla más cerca, pero no tienen ninguna intención de quedarse aquí mucho más tiempo del que están. Y de hecho ellos mismos te dicen, me quiero ir en cuanto pueda me voy. Y significa, no voy a esperar a tener los papeles, sino cuando tenga la oportunidad de escaparme, me escapo y me voy a otro país. Hay una diversidad muy grande, tanto de lo que han vivido como de las expectativas que tienen por vivir, o sea, por su vida. La mayoría de ellos no se plantean un futuro como el que igual se pueden plantear niños de cualquier escuela de aquí de España, porque su mayor propósito o su finalidad, su meta, su objetivo a conseguir en la vida muchas veces es dedicarse a la mafia. Es decir, ellos se refieren así, es decir, pasar droga y tener dinero para pues tener un poco sus cosas y ya está. Muy pocos de ellos quieren estudiar, no muestran el interés. Sin embargo, sí que por aprender castellano casi todos quieren aprenderlo, pero dicen que les cuesta, y es verdad porque es un idioma muy diferente. Pero ya estudios de algún tipo, no. Como mucho sí que te dicen que quieren aprender a desempeñar algún trabajo. Al final nuestro objetivo último es que se pueda dar una inclusión en la sociedad de estas personas y que ellos se sientan incluidos, se sientan parte de esta sociedad. Es muy difícil conseguirlo porque no hay ni los medios, ni los recursos, ni suficientes para poder hacerlo, que en ocasiones yo considero que sí que es posible, pero por desgracia en general no. Y además, en un primer momento ellos tampoco ponen de su parte. Entonces, ¿qué futuro les espera? Pues es muy incierto, no se sabe. O generar, si lo consiguen irse a otro país, pues acabarán en otro país. Si consiguen algún tipo de trabajo, pues será algún trabajo, pero generalmente lo tienen muy difícil para poder ganarse su vida como estamos acostumbrados en la sociedad occidental, mediante un trabajo en el que seas experto o estés especializado.